Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice: pues que tenemos estas promesas. Y entonces ahí dice la palabra carísimos. Cuando dice carísimos se está refiriendo a nosotros. En vez de decir hermanos, en vez de decir amados, dice carísimos. Purifiquémonos de toda mancha de nuestra carne y nuestro espíritu, acabando la obra de la santificación en el temor de Dios. Entonces ahí dice: purifiquémonos de toda mancha de nuestra carne. Hemos estado hablando, mis hermanos, acerca de las manchas, porque la palabra nos deja bien claro que sin mancha y sin arruga es la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces tenemos que ir conociendo cuáles son esas manchas, porque si dice la palabra, bueno, para ser arrebatados tenemos que ir sin mancha, y nosotros no sabemos ni cuáles son esas manchas. Por eso creo muy necesario hablar de las manchas. Entonces aquí nos está dejando claro este verso que la carne es una mancha. Y dice, entonces mi tema de esta noche, mis hermanos, es la mancha de la carne. Espero que podamos comprender eso, la mancha de la carne. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 21, verso 32: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No, hermanos, no queda mucho tiempo para el arrebatamiento. Ya todo se está acercando, pronto vamos a ser arrebatados. Entonces tenemos que estar preparándonos, tenemos que buscar la forma de estar listos, porque también la venida del Señor está muy cerca. Y entonces dice Mateo 24, 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces nuestro Señor va a venir en cualquier momento, así como cuando vemos un relámpago que ni tiempo nos da de contar cuántos segundos tarda. No sé si ustedes han intentado alguna vez, cuando se ve el relámpago, tratar de calcular cuántos segundos tardan en tronar, porque recuérdense que la luz es más rápida que el sonido. Y entonces, si ustedes aprenden eso, van a poder calcular a qué distancia fue donde tronó. Pero es algo tan rápido que no podemos calcular, no podemos verlo. Cuando, digamos, vemos el relámpago, pero desaparece al mismo tiempo. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces debemos de estar preparados, debemos de prepararnos para ese encuentro. Y Apocalipsis nos da un detalle y dice, Apocalipsis 19, verso 8: y a ella, a la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces nos está diciendo, bueno, la venida del Señor está cerca, Él ya viene, preparémonos, Él ya viene. Pero la iglesia tiene que estar vestida de lino limpio. O sea, cuando habla de limpio, está diciendo sin mancha. No puede tener mancha, no puede tener mancha. Nuestra vestidura debe ser limpia, debe ser resplandeciente. ¿Han visto ustedes ese blanco que brilla? Y una manchita también así se nota. Entonces la iglesia debe estar con esa vestidura limpia, sin mancha, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces aquí también nos está diciendo, bueno, hay que vestirse con lino fino, lino limpio, resplandeciente. Pero eso son las acciones justas. Entonces ahí entra nuestro actuar diario. Y entonces dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1:
Teniendo pues tales promesas. O sea, ese fue nuestro verso que leímos primero. Teniendo las promesas de su venida, teniendo las promesas de que el Señor ya viene. Entonces dice: queridos hermanos, purifiquémonos de toda mancha del cuerpo. Mancha del cuerpo, mancha de la carne. Gracias, hija. Y del espíritu, o sea que también van a haber manchas del espíritu, que vamos a ver más adelante, haciendo realidad la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Entonces hay manchas, y yo quiero mostrarles aquí. Dice Génesis capítulo 6, verso 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces Dios dice: bueno, miren, cuando Dios dice eso, es mejor los voy a exterminar. Pero cuando pasa el diluvio, Noé hace un altar y quema ahí una ofrenda. Y entonces dice que Dios percibió ese aroma tan agradable de la ofrenda que Noé le mandó. Y entonces dice: bueno, el hombre al final de cuentas, el hombre es carne. El hombre tiene carne y va a fallar constantemente. Pero entonces dice el Señor: bueno, los voy a perdonar y los voy a ayudar para que no cometan tanto pecado, para que no vivan de la carne. Dice: los voy a ayudar y les voy a dar un tiempo límite. Entonces el Señor ahí fijó para la vida del hombre, dice 120 años. Dice: mas serán sus días 120 años, para ayudarnos a que, porque entre más tiempo está uno sobre la tierra, más tiempo tiene para pecar. Y entonces, por ejemplo, cuando el Señor Jesús está enseñándole a sus discípulos, llegan unos hombres y llevan a una mujer que habían sorprendido en adulterio. Y entonces le dicen: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿y qué hacemos con ella? Ellos sabían que la ley decía que había que apedrearla. Entonces querían probarlo a él y a ver qué decía él. ¿Qué hacemos con ella? Y Jesús no les respondió, se agachó, empezó a escribir en tierra, y ellos insistieron. Pero cuando el Señor ve que insisten, entonces Él les dice: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces dice la palabra: y comenzaron a retirarse. ¿Cómo? Desde el más viejo hasta el más joven. ¿Por qué? Porque los que estaban más viejos habían pecado más que los patojos. Entonces, por eso el Señor dice: les voy a reducir su tiempo de vida para ayudarnos. Entonces dice en el verso 17 de ahí de Génesis 6, dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu. El Señor quiere que la carne sea destruida. O sea, ¿qué es la carne al final de cuentas? Porque, hermanos, nuestro cuerpo es carne, pero el asunto es que la carne es los deseos nuestros, es el deseo de hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces dice, Dios quisiera que se quedara solo el espíritu, para que el espíritu, porque dice la palabra, creo que no lo tengo en pantalla, pero hay un verso que dice: el espíritu a la verdad quiere. El espíritu a la verdad anhela adorar a Dios, servir a Dios, pero nuestra carne no quiere, nuestra carne se opone. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros mismos destruyamos la carne para que no nos afecte. Entonces, dice Gálatas capítulo 5, verso 19: y manifiestas son, y aquí está, mire, las obras de la carne. Entonces lo primero que tenemos que aprender es: la carne tiene obras.
La carne tiene obras manifiestas, son las obras de la carne que son, y entonces aquí nos aparece un listado de cuáles son las obras de la carne. Tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir conociendo. Entonces, si de repente dice ahí adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, ahí tenemos una lista de 18 cosas que son las obras de la carne. Entonces, cuando dice la palabra las manchas de la carne, que quitemos toda mancha, entonces el que practica esas cosas está manchado en su carne, tiene mancha de carne. Pero miren cómo ya vimos. Primer punto es: la carne tiene obras, tenemos que deshacernos de esas obras. Segundo punto, Marcos capítulo 14 verso 38: velad y orad. Estad atentos, estad en oración, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, ese es el verso que les decía, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ahí ya nos va mostrando, bueno, nuestra carne es débil. El espíritu quiere estar bien con Dios, o sea, nuestro propio espíritu humano. Nuestro espíritu quisiera tener comunión con Dios, pero la carne, hermanos, ¿por qué a veces estamos en casa, sabemos que va a haber servicio y quisiéramos quedarnos en la casa? Porque nuestra carne no quiere. ¿Qué quiere la carne? Estar durmiendo, estar tomando un cafecito. La carne quisiera, hermanos, son un montón de deseos. ¿Quisieran ustedes irse a por ejemplo, a un lugar donde hay aguas termales y meterse ahí y estar ahí, que haya agua calientita y que llegue los dueños del lugar y le pregunten a uno, quiere un su licuado, desea su juguito, quiere comer, ¿qué quiere? Y que uno le diga, fíjese que no, mejor no, gracias. Y él insista y diga, mire, esto es regalo de la casa. Todo lo que quiera consumir hoy es gratis. ¿Qué hace uno? Tráigame un plato de carne asada, tráigame esto. Son deseos de la carne, hermanos. Son deseos de la carne. No hay, digamos, no que sea malo. No que sea malo, porque hermanos, dice Eclesiastés que es un don, óigame bien, es un don de Dios disfrutar la comida. Entonces, pero el problema es que nuestra carne solo quiere estar comiendo. A alguien se le antoja ahorita su capuchino, solo la pastora. No les gustan los capuchinos, ¿verdad? ¿Quién quiere un su helado ¿cómo le llaman aquellos barcos con unos bananos ahí, unas bolas de helado ahí? ¿Quién quiere eso? Eso no quiero, nadie quiere nada. Benditos hijos de Dios que ya vencieron la carne. ¿Alguien quiere tacos mexicanos? 2. Al final del servicio los invito a los 2 que levantaron la mano. Bueno, miren pues, la carne es débil. La carne no se resiste.
La carne no tiene poder para resistirse. Quiere algo y lo quiere, y lo quiere, y lo quiere. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para resistir? Porque el espíritu, nuestro espíritu, ese espíritu sí tiene dominio propio. El problema es que alimentamos más la carne que al espíritu. Entonces, ¿cómo alimentamos la carne? Hermanos, ¿cómo alimentamos nuestra carne? ¿Cómo creen ustedes que he logrado hacer esto? Alimentándola bien. Mínimo 3 veces al día. Pero ¿cuántos de ustedes son como Daniel? Oraba 3 veces al día. Ninguno tampoco. Hermanos, sí están presentes, ¿verdad? Sí vinieron, hermano. ¿Cuántos están dormidos? No digan nada si están dormidos. No van a poder, ¿va? Todos están. Bueno, entonces alimentamos la carne, pero ¿cuánta gente me ha dicho, pastor, si yo empiezo a leer la Biblia, me da sueño? La carne dice, quiero dormir, y se queda dormido. No nos gusta alimentar el espíritu, y por eso la carne es débil. Entonces tenemos ese problema. Nuestra carne es débil y tenemos que sujetarla. Tenemos que aprender a sujetar nuestra carne. Tenemos que alimentar el espíritu, para que el espíritu, es una batalla. Está el espíritu ahí, en esta esquina, el espíritu del pastor. En esta otra esquina, la carne del pastor. ¿Quién cree usted que va a ganar? Empieza la batalla, empieza la pelea. El que no está alimentado va a ser el primero en caer. Entonces, ¿qué es lo que alimentamos? La carne es débil. ¿Cuál era el primer punto? ¿Se recuerdan? La carne tiene obras. La carne es débil. Segundo punto. Dice San Juan capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea, tenemos que ir aprendiendo que lo más importante de nuestro ser es el espíritu. La carne, dice la Biblia, que la carne y el alma pueden ser destruidos, pero el espíritu no, el espíritu es eterno. Y entonces no nos preocupemos por la carne, no nos preocupemos por el cuerpo, preocupémonos por el espíritu. Pero entonces hermanos, hay una doctrina falsa. Hay una doctrina que anda predicando por ahí. De repente alguno de ustedes lo ha escuchado. Deséchenla inmediatamente, porque hay una doctrina que anda diciendo: el cuerpo es polvo. O sea, porque podemos confundirnos viendo esto. La carne para nada aprovecha. Entonces dicen ellos: el cuerpo es polvo. Como es polvo, al polvo volverá. En eso tienen razón. Al polvo volverá. Entonces haz con el cuerpo lo que quieras, porque al final el cuerpo vuelve al polvo. Solo cuida tu alma y tu espíritu. Y eso es mentira. Porque si no me equivoco es 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado en santidad. O sea, el hecho de que nuestra carne sea débil, el hecho de que nuestra carne para nada aprovecha, no significa que le vamos a dar el gusto a la carne, porque entonces estamos alimentando la carne y no estamos alimentando el espíritu. Entonces tenemos que preservar, tenemos que cuidar, tenemos que vivir en santidad, en la carne, en el alma y en el espíritu. Pero aquí dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Hermanos, ¿para qué voy a estar alimentando tanto la carne? También hermanos, podemos morir por sobrepeso.
Entonces, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque eso es vida. Dice Romanos capítulo 7, verso 5: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces, hermanos, nuestra carne está ligada a pasiones pecaminosas. Es lo que desea nuestra carne. Entonces tenemos una batalla grande. De hecho, los tres enemigos poderosos del cristiano. Un enemigo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero no es el único enemigo. A ver, la gente dice: ay, es que el diablo me está tentando. No, a veces es nuestra propia carne. Entonces, tres enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Entonces, si la carne es parte de nuestra vida, entonces podríamos decir: mi peor enemigo soy yo mismo. Porque mi carne desea el pecado. Mi carne me llama a practicar el pecado. Ahí dice que la carne es parte de las pasiones pecaminosas. Y si vengo yo y le hago caso a la carne, si vengo yo y todo lo que la carne pide, eso voy a hacer. Ya vimos las obras de la carne. ¿Se recuerdan de las obras de la carne? ¿No? Entonces, tengamos cuidado. Esto sería, ¿qué? Número 5, ¿verdad? ¿Cuántos llevan control ahí? 4 llevamos con esta. Número 1, la carne tiene obras. Número 2, la carne es débil. Número 3, la carne para poco aprovecha o para nada aprovecha. Número 4, ya me pasé o ya me regresé. Aquí vamos, ¿verdad? Entonces sí, número 4. La carne, no, este es número 5. La carne está ligada a las pasiones pecaminosas. Número 6 sería, ¿o no? Nos perdimos. Ustedes están bien y yo estoy perdido. Miren pues, repasemos. Número 1, la carne tiene obras. Número 2, la carne es débil. Número 3, vivir en la carne para nada aprovecha. Número 4, ahí donde estábamos bien, van a decir ustedes, la carne está ligada a pasiones pecaminosas. Número 5, Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Miren qué bonito esto. ¿Cuántos están en Cristo? No hay condenación para nosotros. No hay ninguna condenación para nosotros. Va. Pero ¿quiénes son los que están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo pregunto otra vez: ¿quiénes están en Cristo? Y entonces me tienen que pasar el escáner ahí. Vamos a ver si no están
no van caminando conforme a los deseos de la carne. Va, ¿alguno se enojó hoy? Que levante la mano. Algún valiente que diga, yo me enojé. Ahí están, 2, 3. Y no que andan conforme al Espíritu, pues. Va, eso, ahí estamos bien. Si se van a dormir enojados, pecaron. Y cabal, antes de irse a dormir, pelearon los dos cónyuges, ¿verdad? Uno se duerme en la sala y el otro duerme en la cama. Va, vamos a ver. ¿Alguno sintió envidia este día? No, pastor, aquí no hay envidiosos. Qué bueno. ¿Alguno sintió celos? Ya van 2. Miren que estar enojado no es lo mismo que pelear. Aquí no dice peleas, aquí dice contiendas. Contienda es discusión con ánimo de pelear. Entonces, si alguno está en Cristo, no anda conforme a los deseos de la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Vamos a ver. Frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Comencemos. A la cuenta de 3 me gritan el primero. 1, 2, 3. Ninguno. 1, 2, 3. Ay, Dios mío. ¿Qué dirán los que nos están viendo por las redes sociales? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, fruto de labios que confiesan su nombre. 12 frutos. Entonces, si alguno anda conforme al Espíritu, tiene, como dijo aquel que andaba por el mercado, mucho amor. Va, sigamos porque si no, no terminamos y ustedes ya se quieren ir. Entonces, debemos de andar conforme al Espíritu. Eso sería, ¿qué número? 6. ¿O ya se confundieron? Bueno, ustedes llevan la cuenta, yo ya la perdí. Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Miren, para diferenciar, aquí estamos viendo ahorita, vamos a estar viendo ahorita espíritu, vivir en el espíritu versus vivir en la carne. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Las obras de la carne, ¿se recuerdan un montón que leímos? Obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicerías, mentiras y envidias y mentiras, celos, contiendas y todo eso. ¡Wow! Entonces, aquí es, porque la mente puesta en la carne. Si alguien está pensando en los deseos de la carne, dice, eso es muerte. Cuando hablo de deseos de la carne, es que como, no es que quisieran a mi carnita asada, ¿va? Espérense para el jueves.
Pero confirmen con hermana Cristi, por favor. Miren pues, no es, vuelvo a insistir, comer no es pecado, media vez lo controlemos. Comer es hermoso. Dichoso serás. Salmos 128. Dichoso serás cuando comas del fruto de tus manos. Entonces Dios dice, es lo más hermoso es comer del fruto de tu trabajo. El problema es la glotonería, que ya solo piensan en comer y comer y comer y no piensan en otra cosa. Entonces ahí, pero cuando estoy hablando de fruto de la carne, no me estoy refiriendo solo a comer, me estoy refiriendo a pecado, me estoy refiriendo a decir mentiras. Eso es fruto de la carne. Tener envidia, tener celos, tener ganas de pelear, tener ganas de cachimbear ahí al otro, ¿eh? Esos son frutos de la carne. Tener puesta la mente en las cosas de la carne. Pero entonces dice, pero la mente puesta en el espíritu. Y entonces otra vez, entonces aquí ponemos de este lado ponemos al espíritu y entonces del lado del espíritu ponemos ahí amor, gozo, paz, paciencia y todo eso. Es buscar a Dios, amar a Dios. La mente puesta en el espíritu es vida. Nos va a dar vida. Y dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida, pero no una vida como la que tenemos, esa ya la tenemos. Él vino a darnos una vida abundante, una vida llena de paz, llena de gozo, una vida llena de amor. Entonces el siguiente punto sería aquí: el que anda en la carne atrae la muerte. El que anda en la carne va a morir más rápido, hermanos. Y no solo la muerte física, la muerte espiritual. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la carne no quiere nada con Dios, hermano. La carne no quiere nada con Dios. La carne lo que quiere es pecado. La carne lo que quiere es hermano, la carne busca malos deseos. Entonces los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no quiere ni puede. La carne por sí no puede, hasta que venga el Espíritu y la domine. Y no estoy hablando, el Espíritu de Dios viene y nos ayuda, pero aquí lo que está diciendo es el espíritu humano. O sea, recuerden, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma es otro rollo. El alma tampoco quiere buscar a Dios. El espíritu es el que quiere, porque el espíritu procede de Dios y el espíritu quiere regresar a donde está Dios. Pero tiene el alma y tiene el cuerpo, tiene la carne que lo están ahí abofeteando, y nosotros ni alimentamos el espíritu. Entonces el siguiente punto aquí sería: el que anda en la carne está en enemistad con Dios. Verso 8. Y los que viven según la carne, los que le dejan libertad a la carne, que la carne haga lo que quiera, no pueden agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios?
Sujeta tu carne. ¿Quieres agradar a Dios? Sujeta la jeta. Para que no se les olvide, ¿va? Entonces el que vive según la carne no agrada a Dios. Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, nuestra carne, vuelvo a insistir, nuestra carne desea el pecado. Nuestra carne desea lo malo. Pero entonces dice, vestíos del Señor Jesucristo. Entonces, que nuestro Señor Jesucristo sea el que nos cubra. Hermanos, que cuando la gente nos vea a nosotros, vea al Señor Jesucristo en nosotros. ¿Han escuchado ustedes calificativos? Cuando alguien califica a otra persona y dice, ay, ese es un demonio. ¿Han escuchado eso? Ese es puro diablo. Que nos digan a nosotros, ese es Cristo. Y por eso a la iglesia le dijeron por primera vez en Antioquía, cristianos, porque eran igualitos a Cristo. Nosotros tenemos que parecernos cada día más a Cristo. Eso es lo que significa vestidos de Cristo. Que la gente nos vea a nosotros como que nosotros fuéramos el mismo Cristo. Entonces, aunque vivamos en la carne, aunque vivamos en este cuerpo, pues, aunque vivamos en un cuerpo de carne, que seamos revestidos de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 verso 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces, ¿se recuerdan que Pablo dice en alguna parte, dice Pablo, él habla como en tercera persona y dice, conozco a un hombre, el tal hombre, dice, pero está hablando del mismo, el tal hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice que subió al tercer cielo. Y entonces empieza a decir que a ese hombre le mostraron revelaciones, le dieron revelaciones que ni siquiera le dieron permiso para contarlas a la iglesia. De ahí escribió todo, 14 cartas escribió Pablo. 14 cartas de las que vio ahí arriba, de todo lo que le mostraron ahí arriba, se puso a escribir y escribió 14 cartas. Pero entonces él dice, allá me fue revelada cosas que ni siquiera las puedo mencionar. ¿Cuánta revelación le dieron que no pudo mencionar todo? Pero entonces él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo creo que esto nos da la respuesta. Él no pudo haber subido en el cuerpo porque carne y sangre no pueden entrar ahí arriba. Entonces nosotros tenemos que hacer morir la carne. No estoy diciendo mátate, no, es mata tus deseos carnales. Mata tu propia voluntad y que sea la voluntad de Dios que se haga en tu vida. Entonces así estás dominando la carne y tu espíritu está saliendo ganador. Entonces carne y sangre.
La carne, como hoy estamos hablando de las manchas de la carne. La carne no puede heredar el reino de Dios. Si alguien está viviendo, es cristiano, pero le da gusto a los deseos de la carne, no podrá ser arrebatado. Malas noticias. No podrá ser arrebatado. Yo no digo que, hermanos, es una batalla que tenemos todos los días. Entonces no digo que el que alguna vez le dio el deseo a la carne, no va a poder salvarse o no va a ser arrebatado. No, es que cada día tenemos que batallar con la carne, pero cada día, al final del día, haber salido victoriosos. Entonces por eso Pablo escribe en otro lugar, dice Pablo: cada día muero en la carne. Cada día muero. Cada día mato mi carne, pero la domino, significa eso. Cada día domino mi carne para que sea Cristo el que crezca en mí, que sea Cristo el que gobierne mi vida y no mi carne gobernando mi vida. Entonces el otro punto sería: la carne no puede heredar el reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne. Limpiémonos, o sea, la carne está contaminada. La carne está contaminada. Tenemos que limpiarla. Dice contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo limpiamos la carne? Tenemos que ir perfeccionándonos, tenemos que ir viviendo en santidad cada día. Tenemos que buscar la santidad cada día. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo que ahora lo vivo estando en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero el punto aquí es, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, la carne, los deseos de la carne, mi voluntad, yo la crucifico para que no me mande, para que no me gobierne. Yo crucifico, yo mato los deseos de la carne, para que ahora lo que yo vivo estando en el cuerpo sea lo que Dios quiere, sea la voluntad de Dios y no la voluntad mía. Entonces, para no andar en la carne, hay que hacerla morir. ¿Cómo hago morir los deseos de la carne? Gálatas capítulo 5 verso 24 dice: pero los que son de Cristo, ya lo platicamos hace rato, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, o con sus pasiones y sus deseos. Entonces nuestra carne está llena de pasiones pecaminosas, tiene deseos malos. Eso hay que crucificarlo, eso hay que hacerlo morir y dejar que Cristo gobierne. Entonces de esta forma podemos hacer morir la carne. Ahora, ya vimos entonces, dejamos claro que podemos tener manchas de carne. Entonces, una persona que quiere quitarse las manchas de la carne debe aprender a vivir en el Espíritu y tener los frutos del Espíritu. O sea, para poder quitarnos las manchas, debemos de vivir en el Espíritu, para así poder quitarse cualquier mancha que esté ensuciando sus vestiduras.
Entonces, la carne, los deseos de la carne, las pasiones, todos los malos deseos de la carne ensucian nuestra vestidura, nos dejan manchados. Y la palabra dice que el Señor viene por una iglesia gloriosa y sin mancha. Entonces, para eso debemos hacer morir la carne y dejar que el fruto del Espíritu nos gobierne. Así que, mis hermanos, dejando bien claro acá, dice la palabra: Segunda de Corintios 7:1. Pues que tenemos estas promesas, las promesas de su pronta venida, promesa de arrebatamiento, promesa de que nos va a llevar con Él. Entonces, ahí dice: carísimos, amadísimos, purifiquémonos de toda mancha de nuestra carne. Vivamos en el Espíritu, hermano. Vivamos en el Espíritu. Pero vivir en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios y renunciar a los deseos de la carne. Hagamos morir la carne. Tenemos, entonces, dejo claro, tenemos dos batallas. Nuestra carne se levanta en contra de nuestro espíritu. Depende de nosotros quién de los dos va a ganar la batalla. Si solo alimentamos nuestra carne, obviamente la carne va a ganar. Si alimentamos nuestro espíritu, el espíritu va a vencer a la carne. Entonces, hablamos también de, no lo mencioné acá en pantalla, en mi prédica, pero ¿por qué ayunamos? ¿Por qué es el ayuno? A veces le damos un mal enfoque al ayuno. Entonces, voy a ayunar para que Dios me sane, o para que Dios sane a mi esposa, para que Dios sane a mi hijo. Voy a ayunar. El ayuno no es para sanidad. El ayuno no es, dejo claro, el ayuno no es para interceder. ¿Para qué sirve el ayuno? El ayuno es para fortalecer el espíritu y debilitar la carne. Entonces, si alguien tiene problemas con la carne, no la logra vencer. Esa es una batalla que la mayoría tenemos, hermanos. Dice Pablo mismo, miren, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, esto que quiero hacer, no lo hago. Y lo que quiero hacer, o sea, esto que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Alguno de ustedes tiene una debilidad, tiene un pecado, y dice: ya no voy a cometer este pecado, no lo vuelvo a hacer. Señor, perdóname, Señor, ayúdame, yo ya no quiero seguir pecando más. Te prometo, Señor, que esta es la última vez que lo hice, no lo vuelvo a hacer. Y al otro día otra vez metido en el mismo pecado, porque la carne lo está dominando. Ahí necesitas hacer un ayuno. Entonces Daniel vino. Daniel viene y dice, se lo llevan a Babilonia. Y lo primero que le dicen a Daniel es: te vamos a cambiar nombre. ¿Alguien se recuerda qué nombre le iban a poner a Daniel? Belsasar, no. A sus amigos rapidito les cambiaron nombre. Abed-nego y no sé qué más me nego. Pero Daniel, por más que trataron de cambiarle nombre, no pudieron. El mismo rey Nabucodonosor
El mismo rey, cuando lo metieron al foso de los leones, él se levanta de madrugada y va a buscar a Daniel y le grita: Daniel, Daniel. Porque no le dijo el otro nombre, porque no se dejó cambiar. Lo primero que hace Daniel cuando llega a Babilonia, le dijeron: aquí vas a comer la comida del rey, aquí vas a beber el vino del rey. Y Daniel dice: momento, yo no me voy a dejar contaminar con la comida del rey, ni me voy a dejar contaminar con el vino del rey. Quiero que me den hierbas, y de beber quiero que me den agua. Hermano, el ministro encargado de eso le dice: no puedo hacer eso, porque cuando te llamen a la presencia del rey, el rey se va a dar cuenta que estás enfermo, que estás débil, que estás paliducho. No puedo hacer eso. Y Daniel le dice: prueba con nosotros 10 días, darnos a comer solo hierbas y agua. Y entonces les da 10 días, y a los 10 días examina a todos los que comían la comida del rey. Estaban más flacos y más débiles que Daniel y sus amigos. Entonces Daniel no se dejó contaminar. Entonces no nos dejemos contaminar. A Daniel lo querían babilonizar, porque la carne eso quiere. Entonces, ¿a qué voy con esto? Daniel hizo ayuno. Miren los tipos de ayuno. El ayuno de Daniel no es: no voy a comer ni beber. No voy a comer manjares del mundo que me contaminan. ¿Alguno de ustedes necesita ayunar celular? ¿Cuántos de ustedes ya no pueden dominar el celular? ¿Alguno de ustedes ya no puede dominar? Solo se sienta a la mesa a comer, y en vez de comer, ni comen. Están reunidos en familia, reunidos a ver con quién, porque familia no. Necesitas ayunar celular. Necesitas descontaminarte. Miren que el celular es una bendición, hermanos. Es una bendición, pero también una maldición. Se convierte en un deseo de la carne. Miren que a cuántos de ustedes los he visto prendidos del celular jugando. Y no pueden dejar el celular. Deseos de la carne. Entonces revisa qué es lo que te está contaminando. ¿Qué es lo que, según este verso, qué es lo que te está manchando? Porque Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha. ¿Habrá alguien entre nosotros que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien que desea reconciliarse? Que levante la mano, queremos orar por ti. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que desea reconciliarse? Pasa por acá, mi hermano, por favor. ¿Habrá alguien más, mis hermanos? Voy a cambiar la invitación. El hermano se está reconciliando, gloria a Dios por él. Habrá alguien que necesita ayuda del Espíritu Santo
para vencer los deseos de la carne? Miren, el pastor, tuve necesidad de ayunar mi celular. Agarré un ayuno de celular, hermano, porque sentí que me estaba contaminando. Y dije, que se quede el celular ahí. Y entonces algunos me escribieron y dijeron: mi pastor ha apagado su celular. Lo encendía un ratito en la noche, solo veía los mensajes, algunos importantes los contestaba, otros ya para qué, y ahí lo volví a apagar. Necesitamos revisar nuestra vida. ¿Cómo estamos? Tal vez a ti no te afecta el celular, pero te afecta otra cosa. Los que necesiten ayuda, miren, no estoy diciendo, pastor, ayude. No, el Señor. Vengan aquí a postrarse, quiero orar por ti. ¿Hay algún pecado que no puedes dominar? ¿Hay algún pecado que le has pedido perdón al Señor muchas veces y le has prometido: Señor, es última vez que me pasa? Y vuelves a caer. Ven al Señor. Ven al altar. Sé sincero con el Señor. Sé transparente con el Señor. Él te conoce. Pero dice David: tú deseas la verdad en lo íntimo. Tú anhelas la transparencia. El Señor no quiere hipócritas. El Señor quiere transparencia. El Señor no quiere santos. El Señor quiere gente que reconozca su condición y que se arrepienta. Así que en el nombre de Jesús, examínate. Y si hay algo ahí en tu vida que no puedes controlar, hoy haz morir los deseos de la carne. Hoy crucifica tu carne juntamente con Cristo. Y podrás decirle: Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí.
Gracias, Señor amado. Gracias, papito precioso. Gracias por tu palabra. Sella, Señor, esta palabra. Sella esta administración. Que nosotros, Señor, tengamos esa valentía. Que hagamos uso, Señor, de ese espíritu de valentía que tú nos has dado para hacer morir, para crucificar la carne juntamente contigo, Señor. Y que podamos vivir en el espíritu. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. Sella esta ministración en cada corazón y que se haga rema en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.